El estudio de hoy vamos a titularlo El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Vamos a meditar en el efecto que causa la palabra de Dios en las personas y en su creación. Así que voy a invitarles a buscar la carta a los Hebreos, capítulo número 4, donde vamos a leer los versículos 12 y 13. Vamos a tomar como texto base para nuestro estudio de hoy Hebreos, capítulo número 4, un pasaje muy conocido, los versículos 12 y 13. Dicen así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a tomar como texto base estos versículos, sobre todo el versículo número 12, y lo vamos a dividir en frases y en palabras para sacar un mejor provecho para el crecimiento de nuestra alma. En primer lugar, el escritor de Hebreos dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Quiere decir que la palabra de Dios es para todas las épocas, que es vigente, que es actual, que trasciende. En el Salmo 119, no lo busquen, en el Salmo 119, en el versículo 89, el salmista escribió: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Es decir, la palabra de Dios es viva, trasciende, es para todas las épocas. También en Isaías, capítulo 40, versículo 8, Isaías escribió: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Significa que es viva, que no muere. Usted puede leer hoy un pasaje de la Escritura y ese pasaje hablarle a su vida según la circunstancia en la cual usted esté atravesando. Y ese mismo pasaje lo puedes leer de aquí a 2 años. Puede ser que esté en otro momento de tu vida y también ese pasaje va a hablar a su vida, porque es una palabra viva. La palabra es actual, es viva. Hay mucha gente que dice: no, la Biblia es un libro ya muy anticuado, está pasado de moda, tiene muchos siglos ya, eso ya caducó. No. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es actual, es viva, trasciende, no muere. Es para todas las personas y para todas las épocas. También la palabra de Dios tiene la capacidad de producir la vida. Ella es una palabra viva, porque la palabra de Dios es viva, o sea, tiene la capacidad de producir la vida. ¿Cómo Dios creó el universo? Con el poder de su palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios fue creando con el poder de su palabra, porque la palabra de Dios tiene vida. En la segunda carta de Pedro, si quieren pueden seguirlo con la vista, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pedro está hablando para aquellas personas que ignoran el cumplimiento de las profecías de Dios. Y en la época y a las personas a las cuales va dirigida esta carta, habían personas que estaban negando que Cristo iba a venir por segunda vez. Y a esas personas Pedro les dice lo siguiente, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Es decir, para que no se nos olvide que la palabra de Dios es viva y se cumple, que es efectiva,
que Dios ha cumplido todas sus promesas y que incluso Dios creó el universo con el poder de su palabra. Ahí pueden leer luego en casa en Génesis capítulo 1 y se van a dar cuenta cómo Dios fue diciendo, Dios fue hablando y la creación fue existiendo. También la palabra de Dios, al ser viva, tiene la capacidad de producir la vida espiritual en el creyente. Tiene la capacidad de regenerarnos, de darnos el nuevo nacimiento. Y en Primera de Pedro, capítulo número 1, vamos a verlo, si quieren síganlo con la vista que está muy interesante. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25, nos habla del poder que tiene la palabra de Dios para producir la nueva vida, el nuevo nacimiento. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 23 al 25, dice: siendo renacidos. ¿Qué significa renacidos? O sea, el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo? Cómo Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Le habla de un nuevo nacimiento. Ahí en Juan capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo y le habla de un nuevo nacimiento. Sabemos todos que el cristianismo es un nuevo nacimiento y que la palabra de Dios tiene la capacidad de producir ese nuevo nacimiento en el creyente. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Y esa palabra simiente es una palabra que también viene de la raíz de semen, semilla. Siendo renacidos no de simiente corruptible. O sea, no es algo que tiene que ver con la naturaleza humana. Ese nuevo nacimiento no tiene que ver con la naturaleza humana, que es una naturaleza, por supuesto, corruptible. Y ahora aquí lo explica, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ese nuevo nacimiento ha sido producido en nosotros por la palabra de Dios, que es algo incorruptible. No tiene nada que ver con nuestra naturaleza carnal, que es corruptible, como lo explica ahora aquí. Dice: porque toda carne, la carne humana, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, que así como las flores hoy están en el campo y mañana no, porque se caen y se van descomponiendo hasta convertirse en polvo y en abono para la tierra, así también es nuestro cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo corruptible, nuestro cuerpo mortal, porque Dios nos hizo del polvo de la tierra y al polvo volveremos después del pecado. Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 12:7 dice: porque es necesario que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, este nuevo nacimiento nada tiene que ver con nuestra naturaleza carnal. Es algo que Dios ha producido por medio de su palabra, porque su palabra es viva y tiene la capacidad, tiene la función de producir la vida. Dice ahora en el 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, el Evangelio, la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, eso tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento en el creyente. También en Juan, si quieren nada más lo escuchan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 30 y 31, Juan nos habla del propósito de este Evangelio. Y dice así, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el propósito de este Evangelio de Juan
persigue el propósito de que cuando una persona lo lea y crea en la vida de Jesús, que crea en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que fue allí a ocupar nuestro lugar, que fue nuestro sustituto, que murió por nuestros pecados. Por medio de eso, lleguemos a la conclusión de que es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia, la palabra de Dios, tiene, entre otras funciones, el producir la vida? Es una palabra viva, significa que trasciende. Es una palabra viva, significa que Dios creó el universo con el poder de su palabra. Significa que tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento en el creyente. Un poquito para seguir hablando de cómo la palabra de Dios es la que tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento, les comparto Santiago capítulo 1, versículo 18. Si quieren pueden seguirlo con la vista o simplemente lo escuchan. Santiago capítulo 1, versículo 18. Miren cómo refuerza todo esto que hemos venido diciendo. Santiago 1, 18 dice, hablando acerca de Dios, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad es el Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también, hablando acerca de Jesús, dice: en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí la palabra de Dios, hemos sido, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, el nuevo nacimiento. El cristianismo, como bien ustedes saben, es un nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y en el versículo 21, aquí en Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, el Evangelio, es lo que puede salvar nuestra alma. Entonces es sin lugar a dudas una palabra viva. Volviendo ahora a Hebreos, que estamos hablando de ese versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva. Y ahora dice: y eficaz. Es eficaz. ¿Qué significa que la palabra de Dios es eficaz? Quiere decir que es efectiva, que cumple el propósito para el cual Dios la envía. Ella es efectiva, ella es suficiente, ella es exacta. El profeta Isaías, no lo busquen, escribió en Isaías 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, para lo cual la envié. Dice, sino lo voy a leer, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios cumple su función. La palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que está lleno de profecías y que cada una de ellas ha tenido su fiel cumplimiento al 100%. Una de las evidencias que tenemos para demostrar que la Biblia es sin lugar a dudas la palabra de Dios es que la Biblia tiene las profecías cumplidas. No existe ningún otro libro sobre la faz de la tierra que pueda decir con anterioridad lo que va a ocurrir 1000, 2000, 3000 años después y que todo eso tenga su exacto cumplimiento. No existe. La Biblia, la palabra de Dios, ella se cumple. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Es eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cumple el propósito para el cual Dios le envía. Jamás regresa vacía. Y las promesas que faltan, o las profecías que faltan por cumplirse, tendrán su fiel cumplimiento, porque nuestro Dios no miente. En Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, nuestro Dios nunca ha fallado a su palabra y Dios jamás fallará.
la palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento. Es el único libro, la palabra de Dios. También el propio Jesús, cuando ya se acercaba la fecha en la cual Jesús debía de ir a Jerusalén y padecer en Jerusalén por nuestros pecados, ir a la cruz, Él fue preparando el corazón de sus discípulos. Y dice así, nada más escúchenlo, en Lucas capítulo 18, versículo 31, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todo se va a cumplir. Todo lo que los profetas hablaron acerca del Hijo del Hombre, acerca de Cristo, acerca del Hijo de Dios, todo eso se iba a cumplir en unos días después, cuando Jesús entrara triunfal en Jerusalén y allí en la cruz diera su vida por cada uno de nosotros. Luego que Jesús resucitó, después de haber resucitado de entre los muertos, Jesús se aparece a sus discípulos, ya resucitado, aparece a sus discípulos y les dice lo siguiente. En Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Todo tenía que cumplirse. Y Jesús le está diciendo: ¿se acuerdan que yo se los dije? Todo esto yo se los dije. Jesús varias veces repitió que era necesario que el Hijo del Hombre descendiera a Jerusalén, que padecieran los principales ancianos, que le iban a bofetear, que le iban a traicionar y que le iban a crucificar, pero que al tercer día se iba a resucitar. Y todo eso ocurrió exactamente como Jesús lo dijo. Entonces, seguimos meditando en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ahora dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Significa que corta de un solo golpe. ¡Chas! O sea, la palabra de Dios corta, separa. Ella es capaz de separar lo santo de lo pecaminoso, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, el cielo del infierno. La Biblia contiene la palabra de Dios y ha sido considerada por los cristianos de todas las épocas como la palabra de Dios, infalible, inerrante, inalterable, eterna, palabra totalmente confiable. Significa que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores en sus manuscritos originales. Ella no tiene errores, no tiene fallos, es perfecta, porque nuestro Dios es perfecto. También en la palabra de Dios encontramos la respuesta sobre nuestra condición pecaminosa. Nos describe tal y como somos, que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno. La palabra de Dios. Pero también en esa misma palabra encontramos la revelación del Evangelio de la gracia y el camino de salvación. También nos revela la forma en la cual Dios quiere que vivamos en este mundo. Cuando a Martín Lutero le fueron a dar el título de doctor en teología, en octubre de 1512, él dijo: juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza defenderé la palabra de Dios por palabra, por escritura y también por predicación. Martín Lutero, como hemos predicado hace dos domingos atrás, Martín Lutero fue el que dio origen, el que dio el principio de lo que conocemos como la Reforma. Inició la Reforma protestante. Y su mensaje, la salvación por la fe, revolucionó la iglesia de su momento. Y cuando las autoridades de la Iglesia Católica le llamaron para que se retractara, porque la Iglesia Católica predicaba una salvación por obras, una salvación por medio del pago de indulgencias, y le llaman porque si no le iban a cortar la cabeza, le iban a sentenciar a muerte, y le llaman para que él se retracte de lo que él está enseñando, la salvación únicamente por medio de la fe. Y Martín Lutero dijo: no me retracto, no puedo ir en contra de la verdad de Dios que está en mi conciencia,
Dios me ayude, dijo. Y si tuviera 1000 cabezas, 1000 cabezas me dejaría cortar antes de retractarme de la verdad del Evangelio. ¿Saben cómo se llama eso? Convicción. Convicción de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Convicción de que la Biblia es una palabra viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La espada, la Biblia, la palabra de Dios es una espada que nos ayuda en nuestra lucha espiritual. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió a los Efesios, en Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 18, por allá Pablo está hablando y está describiendo al creyente, al cristiano, como un guerrero espiritual, y lo compara con un guerrero romano, con toda la armadura que usaban los guerreros romanos en los tiempos de Pablo. Y entre las cosas que habla y describe al guerrero cristiano, dice así Efesios capítulo número 6, versículo 17. Dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es una espada que nosotros podemos usar en nuestras luchas espirituales, ante las tentaciones del diablo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado por el diablo? En Mateo capítulo 4, Jesús a cada una de aquellas tentaciones respondió: escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, debemos de apartar tiempo para alimentar el alma de la palabra de Dios, para nutrirnos, para tener un arma para defendernos en nuestra lucha diaria. El creyente debe de estar apartando tiempo a la palabra de Dios, alimentarnos de ella. Dice, volviendo a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y ahora dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuando la palabra de Dios, viva y eficaz y cortante, penetra en nosotros, no nos deja igual. Puede producir una de estas dos cosas: o convierte el alma o nos condena, según nosotros respondamos a la invitación de Dios, según nosotros respondamos a la palabra de Dios. 2 filos, 2 propósitos: 1, salvar a los fieles; 2, condenar a los incrédulos. Salvar a los fieles, o sea, aquellos que creen. Hemos venido diciendo que la palabra de Dios es viva y tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento. En el Salmo 19, versículo 7, la Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, responde de 2 formas para el ser humano. Cuando la atesoramos, cuando la creemos, entonces produce el nuevo nacimiento. Pero para aquella persona que la rechaza, es decir, para los que no creen, le condena. La misma palabra le condena. Miren lo que Jesús dice en Juan capítulo número 12, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 47 y 48, dice así. Evangelio de Juan, si quieren pueden seguirlo con la vista. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 47, el capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la palabra de Dios, como mismo tiene la capacidad de producir el nuevo nacimiento, hacernos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pues tiene también la capacidad de condenar a aquella persona que la rechaza.
Hermano, para nuestra salvación tenemos que ir a aquel que nos creó. Su palabra es la regla de fe y conducta del creyente y necesitamos pasar tiempo con ella, necesitamos alimentarnos de ella, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al final, en el versículo 12 dice, de Hebreos 4, en el versículo 12 al final dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que juzga, que critica, que juzga los pensamientos y los sentimientos. Y Hebreos 4:13 que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios todo lo sabe acerca de nuestra vida. Él le conoce a cada uno de nosotros por el nombre. Él sabe todo acerca de nosotros. Su palabra lo escudriña todo, aún lo más profundo del ser humano. Cosas que probablemente nosotros no sabemos dentro de nuestro cuerpo, y Dios las sabe. Él sabe todo acerca de nosotros. Y es una advertencia. Miren, si quieren, vamos a leer en un momento, vamos a leer Hebreos capítulo 4. Ahora vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11, para leer el texto anterior, los pasajes anteriores al texto que hemos venido hablando. Miren, cómo el prestar atención a la Biblia, a la palabra de Dios, y creerla, nos ayuda a entrar en el descanso de Dios. Y aquí en este pasaje, el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo, está, recuerden, una carta que va dirigida a los israelitas, a los hebreos, que ellos ya habían entrado en la tierra prometida, vivían en la tierra prometida, y les va a poner el ejemplo de cómo aquellos israelitas que vivían en los tiempos de Moisés, que salieron de Egipto y que fueron incrédulos a la palabra de Dios, ellos no entraron en la tierra prometida por la incredulidad. Sin embargo, aún estando en la tierra prometida, David, inspirado por el Espíritu Santo, les habla a esos israelitas que faltaba otro lugar de descanso, otra tierra prometida para los israelitas, que ya no es la Canaán terrenal, que ya no es la Jerusalén de la tierra. Está hablando de la ciudad de Dios, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celestial, la Canaán celestial. Es decir, que todavía falta para ellos y para nosotros. Falta un lugar de descanso, falta entrar en un lugar de reposo, de felicidad. Dice así ahora, Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 11 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué fue el líder que Dios usó para entrar a los israelitas en la tierra prometida, fue el que estaba al frente del ejército de Israel y conquistó la tierra prometida, y luego dividió la tierra prometida entre las diferentes tribus de Israel. Dice: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor de Hebreo está poniendo el ejemplo de Israel cuando salió de Egipto, que iba a la tierra prometida, como por su incredulidad la mayoría de ellos murió en el desierto. 40 años los tuvo Dios vagando en el desierto por su incredulidad. Y ahora dice, para nosotros también, tengan cuidado, que parezca no haberlo alcanzado,
Tengan cuidado, pongan su fe en la palabra de Dios, hagan énfasis en la palabra de Dios, en la Biblia. La desobediencia a la palabra de Dios excluyó a muchos israelitas del reposo prometido, la Canaán terrenal. Igualmente Dios nos dice que no tomar en cuenta lo que Él dice en su palabra nos excluye del reposo que nos ha prometido. La palabra de Dios tiene ese poder de dar vida a los que la reciben y de condenar a aquellos que la rechazan. Por tanto, el verdadero pueblo de Dios lo conforman todos aquellos hombres y mujeres que creen y obedecen la palabra. Esos son los que entrarán un día en su reposo. Amados hermanos, mirando cada uno de nosotros el poder de la palabra de Dios, solamente podemos llegar a una conclusión. Debemos leerla, creerla y obedecerla. Dios les bendiga.